Muchas gracias. A todos nos ha tocado alguna vez estar en una cena familiar. Son bastante cordiales, se pasan todos los platillos de manera muy amable, todos hablan de lo mejor de sí, hasta que a alguien se le ocurre hablar de política. Nunca falta el familiar al que se le hace buena idea en la cena hablar de la última falla que tuvo el político popular. Nunca falla la persona que habla mal de Peña Nieto y entonces detona toda clase de comentarios por parte del resto de la familia. Hay algunos que estrenan las groserías más recientes que escucharon en la calle, y nunca falta tampoco el tío con las ideas trilladas, lo decían en otras conferencias, estas personas que ven la vida con dos colores y con dos conceptos, y entonces afirman que el gran problema de este país es que no hay cultura, es que no hay educación, nuestras generaciones, nuestros padres estaban mejor educados, los jóvenes ya no tienen nociones, ya no saben a dónde ir, bla, bla, bla. La gran solución de este país tiene que ser la educación. Y después de todos estos comentarios trillados y de todas las groserías novedosas que las personas lanzan en la cena con la familia, todo el tiempo terminan por verse así. Es una batalla sangrienta entre distintos puntos de vista que no logran conciliación porque no hay el más mínimo punto de contacto, más que uno. Todos terminan con la trillada idea de que la política es un eufemismo para la corrupción y que las personas decentes, las personas de bien, no deberían meterse en ese lodazal y más bien deberían alejarse y vivir sus vidas y ser personas de bien, trabajadoras, sólidas, que van a su trabajo y brindan todos los recursos necesarios a su familia todo el tiempo. Y con eso es suficiente. Una de las preguntas que eso me genera es, bueno, ¿realmente eso es la política? ¿Realmente la política no es más que un montón de ejemplos como este? La política no nos ofrece nada más que impunidad, no nos ofrece nada más que hipocresía, no nos ofrece nada más que tibieza, no nos ofrece nada más que cinismo. A mí me parece que no. Me parece que la política es mucho más que eso. Sobre todo, dado que la política realmente está inmersa en todo lo que hacemos. Si entendemos a la política de una manera mucho más sencilla y la vemos única y exclusivamente como un mecanismo para la gestión del conflicto, entenderemos que la política está en todas partes. Y cuando además pensamos y recordamos que los seres humanos tienen esta mala costumbre de ser animales sociales, entonces vemos la necesidad de tener y de forjar acuerdos prácticamente en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Desde la selección de la carrera, sobre todo cuando tu padre es abogado y tú quisieras estudiar arte, confección, moda o cualquier otra de estas carreras felices que son muy mal vistas por las carreras no felices, hasta cuestiones mucho más importantes, como un proyecto de nación, o la decisión explícita de no pensar nunca en un proyecto de nación, que también es una decisión. En todos estos temas y en toda la gama de grises que está dentro de ellos, hay política, porque hay gestión de conflicto. Dada la relevancia entonces de este tema y dada la importancia que tiene para animales sociales, la pregunta es, ¿no deberíamos estar pensando en mejores mecanismos para gestionar algo tan importante en la vida de todos? ¿No deberíamos estar pensando en mejores procedimientos que nos ayuden a hacer de la política algo más allá de los clichés, algo que nos ayude a construir los acuerdos necesarios para la vida pública que todos queremos? A mí me parece que esta pregunta es fundamental y sin duda creo que deberíamos estar pensando en mejores mecanismos. La bola de locos filósofos que pensaron en este problema en el siglo XVII y XVIII observaron dos hechos fundamentales. Uno es, en una sociedad que empieza a coquetear con esta idea de la igualdad ante la ley, las decisiones de un empoderado dejan de ser legítimas. Ya no es suficiente que el rey dicte determinada medida para considerar que esa medida es suficiente o es legítima para determinar el camino de una civilización. Y un segundo hecho de esa sociedad que está coqueteando con la idea de la igualdad ante la ley en el siglo XVII, siglo XVI, es que es simplemente imposible meter a una bola de personas en una casita que llamaremos parlamento.
Todas las personas que son relevantes cuando empiezas a creerte la idea de igualdad ante la ley no pueden caber en la casita llamada Parlamento. ¿Qué hacemos? Pues la idea fue bastante sencilla. Creemos algo que se ha llamado, y que sigue siendo el modelo actual, democracia representativa. Las personas que no puedan asistir a la casita porque no caben, votan por los que sí, y entonces los que sí asisten a la casita tienen que votar y van a tomar decisiones, y al menos esa es la idea, con base en los intereses y en los gustos y en las preferencias de las personas a las que les deben el poder, creando así la famosísima y bien amada voluntad popular. Y entonces el ideal es que tengamos un montón de casitas de gente que fue mandada por distintas personas que no pudieron asistir, pero que reconocen sus intereses y trabajan por ellos en estas casitas de llamadas parlamentarias y toman decisiones que entonces son legítimas porque consideran la opinión de todos los gobernados. La verdad es que la teoría suena impecable. ¿Qué pasa cuando al delegado se le olvida su función? ¿Qué pasa cuando de repente empezamos a tener representantes que olvidan a quienes les deben el poder y empiezan a tomar decisiones no en función de los intereses de los representados o de una ideología determinada, sino más bien en función de sus propios intereses? Dejamos de tener representantes, dejamos de tener delegados, y lo que tenemos es una clase social nueva que utiliza el poder público para sus propios intereses, con los costos sociales que eso representa. Poder que todos nosotros les brindamos es utilizado para sus propios beneficios. Lo más grave de todo esto es que esto no es una hipótesis. Esta es la crisis de nuestro tiempo. Y como decía Pepe Mujica, como dice Pepe Mujica, la crisis de nuestro tiempo no es ambiental, no es social, es política. Muchas cosas se han pensado para tratar de resolver este problema. Ha habido muchos mecanismos que han tenido distinto éxito dependiendo de las coordenadas en las que uno se fije. En México hemos tenido grandes problemas para poder implementar nuevas medidas que solucionen este problema, y mi opinión es que eso es en gran parte porque abogados y politólogos no hemos sabido voltear a ver hacia dónde está la solución. Nos guste o no, abogados y politólogos ya no tenemos la batuta en el tema de las soluciones del asunto público. Tenemos que voltear a ver a las personas que están teniendo mucho más innovación y que están desarrollando todas las herramientas que actualmente están revolucionando por completo nuestras vidas, en particular los ingenieros, sobre todo los ingenieros enfocados en programación. A mí me parece que la herramienta necesaria para solucionar ese modelo caduco del siglo XVII y del siglo XVI está en la implementación de nuevas tecnologías que nos permitan gestionar de mejor manera todos los conflictos, todas las opiniones y todas las discusiones que tienen que llevarse a cabo para lograr un gobierno legítimo. Y es por eso que necesitamos de la programación. En términos bien generales, y conforme a Wikipedia, la programación no es más que esa disciplina que se encarga del diseño y la innovación y el mantenimiento de programas, del código fuente de programas computacionales. Esto traducido al español quiere decir que es gente que se dedica a crear órdenes sistemáticas que la computadora puede entender para que después nosotros podamos darle otras órdenes y pueda la computadora hacer trabajo que a nosotros nos da mucha flojera de manera mucho más eficiente y automatizada. De tal suerte que ha revolucionado prácticamente todos los espacios de nuestra vida diaria, menos la política. Y creo que es hora de hacerlo. Hay dos tipos de programación en general. Los dos tipos de programación son la programación privativa, bien ejemplificada con Windows y con Mac, y el otro tipo de programación es la programación que genera el software libre, con Linux y la Free Software Foundation. Me parece que la representación gráfica deja bastante claro cuál es mi preferencia en términos de software. La diferencia entre ambos tipos de software es que mientras uno privilegia, lo podemos ver en la siguiente slide, la diferencia entre el software libre y el software privativo son estos cuatro elementos. Mientras el software privativo muchas veces no permite correr el programa más que a las personas que lo han comprado, el software libre permite que cualquier persona pueda correrlo, independientemente de si del medio en el que lo haya adquirido. Además, cualquier persona puede estudiar y cambiar el código fuente, que es este conjunto de órdenes sistematizadas de las que les hablaba hace un momento.
De tal suerte que si algo no nos gusta de determinado programa, lo podemos cambiar y mejorar e implementar después. Y las otras dos libertades, conforme a la Free Software Foundation, que conforman software libre, es que después de haber hecho estas modificaciones, podemos mandar el software de manera gratuita y sin ningún impedimento, ya sea en su versión original o en su versión modificada. Lo más importante de este esquema es que estas 4 libertades están pensadas no nada más para garantizarlas en términos individuales. La importancia de estas 4 libertades es que en conjunto y garantizándolas de manera eficiente para todos los individuos, esas libertades fomentan una comunidad mucho más creativa. Una comunidad que está preocupada por la creación colectiva porque de ello depende la generación de sus acuerdos y de todos sus proyectos. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el software libre sabemos la diferencia entre tener un problema en Windows y tener un problema en Linux. Si tienes un problema en Windows, tienes que marcarle a una operadora que tiene una muy mala actitud porque ha tenido que responderle ya a muchas preguntas tontas a 30 personas antes que tú. Y que ella te trate de dar una solución, o él, de manera privativa y sin tener claro cuál es tu problema. Si tienes un problema en Linux, te metes a una comunidad, haces una pregunta y probablemente usuarios expertos o no van a tratar de ayudarte para encontrar esa solución. En términos generales, funciona mucho más eficientemente y además el conocimiento no es cerrado y fomenta además la creación de nuevos programas que pueden mejorar todos los procesos de trabajo, independientemente de cuál sea tu tarea. Esto en general, realmente, el software libre es una expresión de un concepto mucho más amplio al que nosotros llamamos creación colectiva, que tiene estos 4 elementos. En general, la creación colectiva es el conjunto de principios y procedimientos que son coherentes y eficientes entre sí, que fomentan una participación abierta, contraria a la participación tradicional de básicamente cualquier proyecto. Aquí, a diferencia de lo que sucede allá, se fomenta no solamente que cualquier persona pueda entrar a participar en el proyecto, sino que además haya una amplitud de los recursos disponibles. Además, es un proyecto que fomenta el liberalismo comunitario, que era un poco lo que les comentaba hace ratito. Las libertades no se entienden solas, se entienden como herramientas que permiten crear una comunidad mucho más dinámica y con muchas más posibilidades de crear mejores herramientas para la solución de los conflictos. Y finalmente, la creación colectiva es una herramienta que tiene bien claro que la eficiencia no lo es todo. La equidad es un criterio que también es importante a la hora de evaluar el resultado y la eficiencia de cualquier mecanismo de gestión de proyectos. En términos generales, cuando uno aplica creación colectiva al software, uno obtiene software libre. Si aplicáramos creación colectiva, y esta es la hipótesis revolucionaria, o al menos espero que lo sea, si aplicamos creación colectiva a política, tendremos política libre, que en términos generales tiene estas 4 características. Apertura. Todos hemos tenido la posibilidad de lidiar alguna vez con la cerrazón de los partidos políticos. En este país incluso ha habido grupos que han tenido que demandar a los partidos políticos para que los dejen participar, siendo además los únicos hasta hace poco que tenían la posibilidad de ejercer esta función. Así de cerrado es nuestro sistema político. La idea de la política libre es la apertura, no nada más apertura de participantes, sino también apertura de ideas y de acceso a datos. La participación escalonada es un asunto bien importante porque la idea es reducir los costos de la participación política, de tal suerte que cualquier persona, sea carpintero, sea licenciado en cualquier materia o tenga cualquier otra ocupación, no tenga que volverse político para interesarse en los asuntos públicos o hacer algo al respecto de los asuntos públicos, sino que pueda participar con el tiempo y los recursos que tenga a su disposición. Un voto es suficiente, una crítica es suficiente, un comentario es suficiente, pero si tiene más tiempo, él mismo puede implementar iniciativas de ley, él mismo puede coordinar proyectos locales, él mismo puede organizar un grupo para limpiar a su colonia. El pensamiento crítico es fundamental. Queremos dejar de lado, gracias a este concepto, las decisiones que se toman con base en cochupos y en relaciones personales, para pasar a uno en el que los argumentos pesen, en donde la inteligencia sea un criterio importante para definir qué decisión se toma y qué decisión no. Y eso se logra con una mayor amplitud de la información, teniendo las herramientas adecuadas. Y finalmente, responsabilidad.
No solamente rendición y cuentas y transparencia, que son fundamentales, sino también un verdadero respeto a la confianza ya destinada a los delegados, de tal suerte que esa confianza y el respeto a la misma pesen y sean importantes en el desarrollo de las carreras políticas de todos los individuos. Existen ya 2 ejemplos concretos de plataformas que están pensadas en creación colectiva. Uno es la Liquid Democracy y el otro es Democracy OS. Democracy OS es un software que ha desarrollado el Partido de la Red y en términos generales permite que cualquier persona pueda participar en la construcción de proyectos legislativos, no solamente los 20 empoderados de siempre. Y Liquid Democracy pretende hacer lo mismo, con criterios además de corrección lógico-deductiva, todo mediante una plataforma en Internet. Imaginen la posibilidad de despertarse un día, cansados de ver su parque público sucio todos los días, y que puedan meterse a su cuenta de cualquier plataforma digital, tal como se meterían a su cuenta de Facebook, y organizar a todos los miembros de su colonia para limpiar ese parque público. Imagínense que puedan despertar un día y coordinar también a su gente para lanzar a una persona a competir por un puesto de elección popular, a la dueña de la tienda de la esquina que conoce mejor que nadie a la colonia y que sabe perfectamente qué es lo que se tendría que hacer para administrar mejor los recursos públicos, y que vaya a competir contra alguien que pretende imponer proyectos sin siquiera conocer a la colonia. Imaginen un mundo en el que las personas tengan las herramientas necesarias para poder crear su propia justicia, su propia igualdad, su propia libertad y su propio progreso de manera colectiva. Muchas gracias.